Te glorificaré porque me has levantado. Te exaltaré, Señor. La serie la hemos titulado Identidad. Ya estamos viendo los últimos temas. Ya vamos a empezar una nueva serie próximamente. Y el tema, el título de esta enseñanza es Inmigrante. Eso lo habíamos puesto ahí en el internet. Y el tema que vamos a estar tratando se refiere a la distorsión de la identidad. La distorsión de la identidad. Y vamos a orar, vamos a poner este tema en las manos del Señor. ¿Qué les parece? ¿Está bien? ¿Sí? Oremos. Señor, te damos muchas gracias por permitirnos estar aquí en este lugar. Gracias por tu misericordia, por tu bondad, por tu amor, por todos los que están aquí presentes y también por aquellos que nos están viendo por el internet. Gracias, Señor, que tu palabra quede sembrada en nuestros corazones y que esto que vamos a estudiar, Señor, que tú has puesto en mi corazón, pueda ser de bendición para todos los que están aquí y los que nos ven, Señor. Gracias, Señor. Te pido que tu Espíritu Santo esté obrando en esta hora, esté obrando en nuestras vidas y que podamos salir de este lugar bendecido, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, el título, Inmigrante, y el tema es sobre la distorsión de la identidad. ¿Conocen algún inmigrante ustedes? Levanten la mano, ¿sí conocen? Hay una palabra que es inmigrante, que es el título, y hay otra que es migrante, sin la in. La palabra inmigrante es una persona que entra a otra nación a vivir. Y la palabra migrante es una persona que está en un proceso de llegar a la otra nación. En el momento en el que esta persona llega al otro lugar, a la otra nación, se convierte en inmigrante. Entonces, la inmigración se da porque muchas veces se piensa que al lugar al que vamos es mejor, nos conviene más, económicamente está mejor, y bueno, pueden haber existir muchas cosas por las cuales la gente se convierte en un inmigrante. Y cuando alguien viaja a una nación diferente en la cual nació, adquiere costumbres, adquiere un lenguaje diferente, su forma de vestir muchas veces cambia, y si era una persona de una ropa típica, de una zona indígena, por ejemplo, del país, y se va de inmigrante a Estados Unidos, cuando regresa, pues es totalmente diferente, ¿no? A veces ya viene con una ropa muy, muy diferente, el lenguaje, ya regresa usando palabras en inglés, etcétera, ¿no? Entonces, vamos a usar este ejemplo y les voy a pedir que abramos la Biblia en 1 de Pedro 2:9. Vamos a usar este ejemplo para que podamos aprender cómo es que nuestra identidad como cristianos puede ser cambiada, puede ser alterada. Ya hemos visto temas sobre cómo formar nuestra identidad, cómo poder ser cristianos, ¿verdad? Cómo se distingue un cristiano de una persona que no. Pero ahora vamos a ver cómo es que siendo cristianos, siendo hijos de Dios, personas que hemos nacido de nuevo, podemos cambiar de identidad. Y dice 1 de Pedro capítulo 2 versículo 9, dice: mas ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Aquí el apóstol nos está dando una identidad como hijos de Dios, como una nación especial, somos diferentes a todo el mundo. Dice, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, o sea, éramos de otra nacionalidad, pero ahora sois pueblo de Dios. Somos hijos de Dios, somos el pueblo de Dios. ¿Cuántos de ustedes ya son cristianos aquí? Ya, yo creo que la mayoría, ¿no? La mayoría somos cristianos, si no es que todos.
y pertenecemos al pueblo de Dios, pero como hijos de Dios, nuestra identidad puede ser alterada, puede ser cambiada. Nosotros no debemos de inmigrar nuevamente al mundo. Nosotros salimos del mundo y nos convertimos en el pueblo de Dios, pero muchas veces sucede que personas, cristianos, salen del cristianismo o de Cristo y se van nuevamente al mundo. ¿Conocen gente así ustedes? Yo conozco a muchos que habían dejado el pecado y que otra vez vuelven a pecar. Por un lado, jóvenes, hay cristianos que nunca, hay cristianos entre comillas que nunca fueron cristianos. O sea, realmente hay gente que nunca dejó el pecado. Y dice el apóstol Juan, estaban con nosotros, pero no eran de nosotros. Entonces, cuando una persona que tiene 1 año, 2 años en la iglesia y se va, muchas veces se va sin que haya llegado a ser cristiano. Pero este tema que vamos a ver acerca de la distorsión de la identidad, se refiere a personas que sí son cristianos, que inclusive fueron servidores, que llegaron a hablar en lenguas, a hacer milagros, llegaron a ser predicadores, maestros de niños, estuvieron en la alabanza, o sea, fueron personas que estuvieron activamente en la iglesia, que realmente dejaron de pecar, pero que algo sucedió, que empiezan a migrar y después se convierten en inmigrantes. Hablamos de los cristianos que poco a poco se van alejando de Dios. Esto de ser inmigrante no es de la noche a la mañana, es un proceso en el cual la persona empieza a migrar poco a poco, empieza a alejarse de la voluntad de Dios, de manera que se vuelven irreconocibles. Personas que se vuelven, tú los encuentras en la calle y dices, oye, pues ya no queda nada del cristiano este, o de la cristiana esta. Las ves o los ves ya tomando, los ves hablando cosas que no están en su lugar y dices, ¿y qué pasó? ¿Dónde quedó aquella persona? ¿Dónde quedó aquel hombre llamado Pedro, que era un cristiano y ahora ya es más mundano que los mundanos, ¿no? O aquel Juan que venía y cantaba aquí y ahora pues está haciendo todo lo contrario que antes estaba predicando. Entonces, se vuelven los cristianos muchas veces al mundo y se vuelven inmigrantes, migran al mundo. La vida cristiana debe de ser para toda la vida, ¿sí estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo que el cristianismo no es una gripe, que no es una moda? O sea, no es que, pues tengo gripe y ya a los días se te quitó la gripe. El cristianismo no es así, el cristianismo es o debe de ser para toda la vida. La meta de todo cristiano es que maduremos, que crezcamos, que cada día podamos entender más de Cristo, que cada día podamos tener más el fruto que Dios espera de nosotros. O sea, si tú eres una persona que está empezando, pues dentro de 1 año no debes de ser el mismo, o dentro de 10 años pues ya casi debes de estar glorificado, ¿verdad? O sea, debe de haber un crecimiento en tu vida. Glorificado solamente cuando lleguemos en la presencia del Señor, pero sí debes de ir creciendo, o sea, debes de ir madurando. Pero hay cosas que suceden que debemos de estar atentos, porque estas cosas son cosas que nos empiezan a desviar, nos empiezan a apartar de Dios, y cuando te das cuenta estás en el mundo. No es que de la noche a la mañana llegues al mundo, vas caminando hacia el mundo, vas avanzando, vas dejando que cosas empieces a permitir en tu vida algunas cosas que te van enfriando, que te van desviando de la presencia de Dios, y debemos de aprender a parar esas cosas. Por ejemplo, si mi esposa y yo estamos casados, debemos de frenar cuando hay tentaciones, por ejemplo, en lo sexual.
Si ella, mi esposa Moni, de repente es tentada por una persona, por otro hombre que no soy yo, ella debe de saber parar para que no avance el pecado. De igual manera, yo debo de saber parar. Si en el área, por ejemplo, económica, yo debo saber parar cuando alguien me está llevando a la avaricia. Porque si yo doy lugar a eso, son cosas que van abonando a nuestra vida y cuando nos damos cuenta ya estamos bien metidos en el mundo. Entonces tú como joven debes de saber parar. Vamos a ver la historia de un chico, un joven que se convirtió en un inmigrante en el mundo. Vamos a ir a Lucas capítulo 15, por favor. Este joven migró al mundo nuevamente. Lucas 15, versículo 11. Entonces tenemos que tener cuidado. Quizás no estás caminando ya en el camino angosto, quizás estás caminando en el camino amplio y te estás saliendo de la voluntad de Dios. Y el punto aquí es, y lo que Dios quiere que nosotros aprendamos es a saber parar. A parar cuando nos estamos desviando de la sincera fidelidad al Señor. Lucas 15, 11 dice, también dijo, un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y les repartió los bienes, a los 2, ¿verdad? No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada. Y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Este joven se convirtió en un inmigrante. Dejó a su padre, dejó todo. Díganme, ¿qué le hacía falta a este joven en su casa? ¿Qué le hacía falta? Este joven tenía todo. Y aquí vemos, metafóricamente, se está hablando de cómo es el padre, obviamente se refiere a Dios, y este hijo que abandona se refiere a un creyente que deja la fe, que se sale. Y quisiera que reflexionáramos, que pensáramos un poquito al respecto del tema, sobre cuáles son las cosas por las cuales este joven se fue de su casa. Igual los que están en internet, si quieren poner ahí sus comentarios, ¿qué causas le llevó a este joven dejar su casa? ¿Lo habían pensado? ¿Por qué se fue? ¿Qué problemas hubo o tuvo allí en casa? Antes de ser inmigrante, este joven fue migrando poco a poco. Y antes de que tomara esta decisión de dejar su hogar, algo sucedió. Es decir, que un cristiano antes de dejar las cosas de Dios, a Cristo, algo le sucede. ¿Qué le sucedió? ¿Qué creen que sucedió allí con este muchacho? Empezó a pensar y dijo, ¿sabes qué? Antes de irme, no me voy a ir con las manos vacías. Tengo que pedirle a mi papá todo lo que me corresponde, porque si no le va a tocar todo a mi hermano. ¿Sabes? Una de las cosas que yo observo en este pasaje es que para este joven, su papá le fue insuficiente. O sea, ya no se sentía cómodo en casa. Si tú algún día te has ido de tu casa, pues puedes entender un poquito más este pasaje, ¿no? ¿Por qué te fuiste? No, pues es que mi papá, ¿verdad? No me dejaba salir. No, pues es que mi mamá me restringía mucho, ¿no? Y tenemos muchos argumentos como jóvenes, pero hablando acerca de nuestra fe, ¿por qué este joven se fue de su casa? Se fue porque Dios ya no le era suficiente. ¿Por qué un joven deja de ser cristiano? Obviamente no deja de ser cristiano cuando está en su primer amor, entendemos esta frase, ¿verdad? El primer amor es cuando tú estás
con la llama encendida del Señor. Y le hablas a todo mundo de Cristo, le hablas a los de tu trabajo, le hablas a los de tu escuela, le hablas a tus papás, no importa que te corran, no importa que te digan, eres un religioso, ya me caes gordo, ¿no? A ti no te importa meterte en problemas por Cristo cuando estás en tu primer amor. Pero este joven ya no estaba en su primer amor, ya no anhelaba estar con su papá. Cuando yo llego a casa, mi hija me recibe y me sale a recibir allí afuera de la casa y está viendo a qué hora llego, ¿verdad? Porque me ama. Pero no sé si sea igual cuando tenga 15 años o 16 o 18, a lo mejor ya no me va a recibir con el mismo gusto. Este joven dejó de bastarle Dios, y esta es una de las cosas que te llevan a migrar. Adán y Eva dejó de bastarle el Señor. ¿Por qué Adán y Eva comieron del fruto prohibido? Porque ya no les era suficiente Dios. Entonces, si para ti Dios no es suficiente, esto debe de encender las luces en tu corazón. Decir, caray, ¿qué me está pasando? ¿Por qué ya Dios no es suficiente para mí? ¿Por qué necesito otras cosas? Y sabes que Satanás es hábil para crear un vacío donde no lo hay. Porque Satanás le dijo a la mujer que necesitaba comer de ese árbol para poder estar completa. Este muchacho que salió de casa se sintió vacío en un lugar donde no había por qué sentirse vacío, donde lo tenía todo, donde no le hacía falta nada, donde el papá estaba allí supliendo cada necesidad que él tenía. Este joven no le faltaba nada, pero aquí comienza la distorsión de nuestra identidad, cuando empezamos a migrar poco a poco, cuando Dios ya no te es suficiente, cuando el Señor ya no te es suficiente, entonces sucede que empiezas a migrar poco a poco al mundo, porque miren, estamos en la alabanza, estamos en la adoración y nos metemos en la presencia de Dios. Pero de repente dices, pues esta música me aburre esta música, voy a escuchar otro tipo de música. ¿Qué está pasando ahí? Dios ya no te es suficiente. La presencia de Dios ya no es suficiente para ti. ¿Qué sucede con esto? Es que la palabra de Dios ya no te es suficiente, necesitas algo más, necesitas escuchar otras cosas, otras voces. Fíjense que hay un falso intelectualismo. Por un lado, hay mucha gente que a nosotros como cristianos nos llaman ignorantes, pero si ustedes analizan la historia se van a dar cuenta que los premios Nobel en su mayor parte fueron cristianos, que muchos científicos que han descubierto cosas tan importantes fueron cristianos. Entonces, ¿dónde está la ignorancia de uno que es cristiano? No hay ignorancia en nosotros, al contrario, es de sabios escoger por el bien. Y en este sentido es sabio escoger por Cristo, pero Satanás también empieza ahí a manipularte y empieza a mostrarte que realmente, entre comillas, no es así. Fíjense, a Eva le dijo, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Cuando alguien empieza a migrar al mundo, otro síntoma es que menosprecia la palabra de Dios. Ese es otro síntoma característico. Si alguien está empezando a migrar al mundo, está menospreciando la palabra de Dios. Y esto no es una actitud consciente, porque les repito, no es que el día de mañana ya amanezcas en el mundo, sino que vas avanzando. Y estamos hablando de cristianos firmes, de cristianos sólidos que abandonaron la fe. Pero ¿cómo es que sucedió eso? Menospreciaron a Dios, menospreciaron su palabra.
Este joven, el de la historia, no fue humilde ante su padre. Él empezó a renegar de su papá. La historia no, obviamente está resumida, pero nos muestra el panorama, ¿verdad? El panorama general, y nos muestra a un joven que, para empezar, se puso a altercar contra su papá y le dijo: padre, dame la herencia. ¿Sabían ustedes que en los tiempos bíblicos era una falta de respeto pedir la herencia mientras el padre todavía vivía? Cuando el padre daba la herencia es porque ya estaba a punto de morir, pero si un hijo pedía la herencia a su padre antes de tiempo, estaba ofendiendo a su padre, estaba deshonrando a su padre. Este joven pensó ser más inteligente que su papá. ¿Cuántos de aquí son más inteligentes que sus padres? Y dices, no, pues yo fácil, ¿no? Y ya, como ya tienes 25, ya tienes 24, 27, pues ya dices, ay, no, mi papá, ya está viejito, ya no piensa bien. Pero ¿cuántos piensan así de Dios? Dios se equivocó, mira, ahí se equivocó, y empieza nuestra mente finita, nuestra mente diminuta, a creer más o a creerse más, y en ese momento tú estás migrando hacia el mundo, cuando crees ser más inteligente que Dios. Y repito, estamos hablando de cristianos que están bien, pero que empiezan a migrar al mundo. Entonces, tú que has servido a Dios, tú que has creído en Él, casi llegaste a ser un mártir en la iglesia. De repente empiezas a escuchar la voz de Satanás, empiezas a dar cabida y te vas alejando, vas migrando hacia el mundo hasta que te vuelves un inmigrante. El apóstol Pablo les dijo a los Gálatas, en Gálatas 5:5, les voy a leer del 7 al 9, dice: vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Esta persuasión no procede de aquel que os llama. Un poco de levadura leuda toda la masa. O sea, estabas bien, ibas bien, pero de repente empezaste a escuchar sobre la metafísica, de repente empezaste a escuchar a los mormones, ¿verdad? A los testigos de Jehová, y ya de repente siempre traes tu paraguas aunque no llueva, ¿verdad? Y dices, ¿qué pasó contigo? Ibas bien. Bueno, lo que pasa, jóvenes, es que empiezas a menospreciar la palabra de Dios en tu corazón. Y al rato ya eres budista, al rato ya eres maometano, y al rato terminas siendo ateo, y al rato ya no sabes ni lo que eres. Es triste, pero muchos han tomado este camino. ¿Dónde empezó todo? Empezaste a menospreciar la palabra de Dios. Nosotros como jóvenes debemos de tener un alto respeto por la Biblia. Ahora, no es una fe ciega, no es que digamos, ay, pues sí, la Biblia, pues porque tú dices. No es eso. Realmente, cuando hay un corazón limpio, cuando hay un corazón sincero delante de Dios, la Biblia, le damos a la Biblia el verdadero sentido. Porque si tú platicas con un ateo, si tú platicas con alguien que se ha alejado de la fe, la verdad es que pobre gente, porque si de por sí, siendo cristianos, no somos o no tenemos una forma de pensar muy brillante, de repente escuchas un ateo y dices, oye, pues sí de plano ya enloqueció. Dice la Biblia que Dios enloquece la sabiduría de este mundo, pero es en lo que se convierte un cristiano que empieza a deslizarse poco a poco hacia el mundo. Ahora, no es que un cristiano, o como cristiano, no es que no podamos hablar de diversos temas, claro que sí, pero hay una diferencia entre hablar con un corazón humilde ante Dios
a hablar, pero con el objetivo de dañar, con el objetivo de pelear. Entonces, el punto número 2 es que si nosotros menospreciamos la palabra de Dios, estamos caminando hacia el mundo nuevamente. Y otra vez nos volvemos como antes. ¿Te acuerdas cómo eras antes? Yo sí me acuerdo cómo era antes. ¿Te acuerdas que tomabas, bailabas, fumabas, te drogabas, te acostabas con una o con uno o con otro y con otra? Cuando nosotros migramos otra vez al mundo, estamos camino a eso. Y es impactante cómo de repente ves a personas que siguieron ese camino y son más descarados que antes. O sea, una persona en un rancho tiene más pudor, tiene más modestia por su conciencia. Pero una persona que siendo cristiana se aleja, sucede lo que le pasó a este joven. Miren el versículo 13. Lucas 15:13, por favor. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada. Dice, y allí desperdició sus bienes, viviendo ¿qué? Perdidamente. Se fue a la suciedad. Se fue a gastar el dinero en apuestas, con prostitutas. Se fue a vivir una vida desenfrenada. Fíjense, Satanás hizo que Adán y Eva creyeran que serían iguales a Dios. Y cuando una persona deja el cristianismo es porque muchas veces se piensa que le va a ir mejor. Entonces tú como joven, tú como señorita dices, oye, pues me voy a ir al mundo otra vez, al cabo ya está más padre. Y no, eso es lo que Satanás te ha hecho pensar, pero en realidad no. Al rato estás peor de como antes estabas, antes de venir a Cristo. Este joven pensó que le iría bien. Me voy a ir de mi casa, ya me enfadó mi papá, mi hermano también ya me tiene bien enfadado, me voy a ir a vivir la vida. ¿Cuánto le duró la herencia en gastársela? ¿Cuánto se imaginan que le duró? Este muchacho no calculó bien, ni siquiera fue listo, ¿verdad? O inteligente, hubiera invertido, hubiera comprado un rancho, hubiera comprado cosas, pero el pecado le cegó, no invirtió, empezó a migrar al mundo. ¿Por qué? Porque menospreció todo lo que Dios le había dado, todo lo que Dios le había dado. Hay otro caso de otras personas que también migraron. Vamos a Ruth, por favor, Ruth capítulo 1. Migraron y se convirtieron en inmigrantes. Ruth capítulo 1, versículo 1. Dice esta parte: aconteció en los días que gobernaban los jueces que hubo hambre en la tierra. Y un varón de Belén, Belén significa casa de pan, de Judá, fue a morar en los campos de Moab. Fíjate, este varón se llamaba Elimelec. Fue Elimelec, dice aquí en el versículo 1, él y su mujer, ¿cómo se llamaba su esposa? Noemí, y sus 2 hijos, Malón y Kelión. Dice el versículo 2, el nombre de aquel varón era Elimelec, y el de su mujer Noemí. Y los nombres de sus hijos eran Malón y Kelión, efrateos de Belén de Judá. Llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí. ¿Por qué se fueron esta familia? ¿Por qué se fue de Belén? Porque pensaron que en Moab les iba a ir mejor. La gente se va al mundo, los cristianos se van al mundo porque piensan que les va a ir mejor. Pero ¿qué cristiano le ha ido bien en el mundo? Aparentemente, y es lo que vamos a ver un poco más adelante, hay un periodo en que aparentemente le va bien. Pues sí, el periodo en el que tiene la gracia de Dios, ¿verdad? Ahorita vamos a explicar un poquito eso, porque el joven rico no se fue con las manos vacías, se fue lleno.
Y ese es un engaño que quiero que prestemos atención, porque muchas veces no se cosecha rápidamente. Entonces la familia de Elimelec se va a Moab. Pensaron que allí les iba a ir mejor, pero no fue así. Y nosotros tenemos que saber parar los pensamientos que vienen a nuestra mente. Oye, voy a tener un mejor trabajo, pero ya no me voy a congregar. Y piensas tú que ese trabajo te va a hacer que te vaya mejor económicamente, porque vas a ganar más. Según tus cuentas, vas a ganar más, pero no. Porque estás empezando a alejarte de la voluntad de Dios. Y es como echar en saco roto. Lo mismo pasó con Adán y Eva. Adán y Eva pensaron que iban a ganar comiendo del fruto prohibido, pero ¿ganaron o perdieron? Pues perdieron, y perdieron mucho. Vean en el versículo 3, Ruth 1:3. Y murió Elimelec, marido de Noemí, y quedó ella con sus 2 hijos. Murió Elimelec. Elimelec ya no regresó, se quedó allá. Y hay, siempre que una persona migra al mundo, van a tener pérdidas, no ganancias. Versículo 4. Versículo 3. Y quedó ella con sus 2 hijos, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. El nombre de una era Orfa y el nombre de la otra Ruth, y habitaron allí unos 10 años. 10 años. La mujer pudo haber dicho, vámonos a regresarnos a Belén. Dejó a sus hijos en Moab y ellos se casaron con moabitas, lo cual era prohibido. Pero pensaron ellos que les iba a ir bien. ¿Qué sucedió con estas personas? Versículo 5, y murieron también los 2. Esta familia perdió su identidad, perdió su fe. Ellos se empezaron a mezclar con la gente del mundo, se mezclaron, y cuando en nuestro corazón estamos migrando al mundo, va a ser fácil tomar decisiones equivocadas. Otra decisión equivocada es tener una novia o un novio del mundo, y piensas que te va a ir bien. Pero pregunta, jóvenes, ¿a cuántos les ha ido mal? A todos. Entonces dices tú, bueno, pues me hago una novia del mundo, no te va a ir bien. Pero como ya estás caminando hacia allá, dices, ay, pues, al cabo las cristianas ni me hablan, voy a la reunión de jóvenes y son bien creídas. Y empiezas a sacar muchas, ¿verdad, jovencitas que no son creídas? Nada que ver. Igual dicen las muchachas, no, los chavos allá son bien estirados, mano, ni saludan, llegan y como ni te ven, y luego con cubrebocas. Sacamos argumentos que la verdad no tienen ninguna validez tienen estos argumentos. Pero como ya estás migrando al mundo, pues es fácil. Pregunta, ¿por qué un cristiano congenia con una no cristiana? Porque ya está allá. ¿Por qué un cristiano congenia con una no cristiana? ¿Qué comunión hay la luz con las tinieblas? Ninguna. Entonces, o es luz o es tinieblas. O sea, si pensamos en un joven, un hombre, un chavo, tiene una novia del mundo, o él es tinieblas o su novia es luz. Pero lo más seguro es que él ya se dejó arrastrar. No se ha dado cuenta que ya es del mundo. Y claro, la trae a la iglesia para que se convierta, pero pues ella va a venir, obvio, porque no quiere que se le vaya el chico, pero todo el mundo sabe que pues esa relación no está bien, pero pensamos que nos va a ir bien. ¿Qué pasó en el versículo 5? Murieron también los 2, Malón y Quelión, quedando así la mujer desamparada, quedando así la mujer sola. ¿Le fue bien o le fue mal? Le fue mal.
Si estás migrando al mundo, haz un alto, no te va a ir bien. No te dejes engañar por el pecado. Necesitamos hacer lo correcto, necesitamos parar. Hay otra historia también, la historia de Lot. ¿Recuerdan ustedes a Lot? Ahí en Génesis habla de Lot, creo que es Génesis capítulo 13, si no mal recuerdo. Génesis 13 nos habla de Lot. ¿Qué hizo Lot? Lot también migró a Sodoma y a Gomorra. Lot se convirtió en un inmigrante. ¿Recuerdan la historia? Tienen problemas, Abraham y Lot. Y Lot, Abraham le dice a Lot, escoge tú. ¿Qué hizo Lot? ¿Se puso a orar? No, ¿verdad? Él dijo, bueno, pues mira, allá en la llanura se ve mejor. Él escogió por lo que había en su corazón. En su corazón, ¿qué había? Avaricia. En su corazón había avaricia. No escogió de acuerdo a los principios de Dios. Y te corren del trabajo y tienes que escoger un trabajo. ¿Y con qué principios vas a escoger tu trabajo? Pues con los principios de Dios. No te vas a ir a trabajar en un burdel. No te vas a ir a trabajar en algo que deshonra a Dios. En una ocasión un joven me decía, oiga, ¿sabe qué? Yo tengo problemas con el alcohol. Ah, mira, ¿y en qué trabajas? No, pues soy mesero en un centro botanero, no recuerdo exactamente si era, qué tan malo era ese centro, ¿verdad? Porque el centro botanero creo que ya ahí hay hasta prostitutas y eso. Pero creo que él trabajaba en un lugar donde vendía nada más vino, o sea, no llegaban a más maldad. Y le digo, oye, pues, si tú tienes problemas con el alcohol, ¿estás metido ahí? Le digo, entonces, ¿qué hago? ¿Me salgo? ¿Tú qué? O sea, es una pregunta obvia. Es como si una chica del mundo te está trayendo, pues córtala. Ay, pues, este es el último WhatsApp que te mando. No, así no. Así le estás diciendo, te voy a seguir hablando. Entonces este joven que tenía problemas con el alcohol estaba trabajando en un lugar donde venden alcohol. Entonces no es así. Lot escogió mal. Y Satanás es astuto para tentarte donde más débil eres. Fíjense. Tentó al Señor Jesús, que no nos tiente a nosotros. Y al Señor le dijo, Satanás le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Satanás siempre te va a estar prometiendo cosas. ¿Por qué se fue Lot a Sodoma y a Gomorra? Porque él pensó que le iría mejor. Pero mira, si te alejas de Dios, no te va a ir bien. Al rato pues vas a regresar, sí, a lo mejor, quizás vas a ser Noemí, quizás no vas a ser Elimelec, o quizás no vas a ser como sus hijos, vas a regresar, pero sin nada. A lo mejor Dios tenía un llamado para ti, ibas a ser un predicador, una predicadora, a lo mejor ibas a servir en algún área de la iglesia, pero en el momento en que te vas al mundo, echas a la borda todo. Y regresas sin nada. Sin nada de lo que tenías antes, pero con un hijo o dos, o tres, quién sabe. Ya todo bien marcado por todo el mundo, ¿no? Ah, pero regresas y quieres servir. No, pues espérate. Hay que esperar a ver qué Dios va a hacer contigo. Pero ya vienes todo golpeado. Ya tuviste 2, 3 mujeres, 2, 3 hombres y te fue mal. ¿Por qué? Porque en el mundo nunca nos va a ir bien. Versículo 13, Lucas 15:13. No muchos días después, juntándolo todo el hijo menor, se fue lejos a una provincia apartada
y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Una mala actitud lo llevó a perder todo. Lo llevó a pecar. Si tú como cristiano, como una joven cristiana, permites el pecado en tu vida, te va a destrozar, te va a hacer pedazos. Lo que sembramos es lo que cosechamos, dice Gálatas. Todo lo que el hombre siembra, eso va a cosechar. En el momento en que tú te alejas de Dios, vas camino a la destrucción. Él, en los primeros días en que se fue al mundo a vivir perdidamente, él aparentemente era feliz. Él empezó a vivir según sus propios pensamientos, pero un vacío volvió a surgir en su corazón. Aparentemente él era feliz y eso es lo que sucede. Se va un cristiano al mundo y empieza a publicar en sus redes sociales: no, miren, aquí estoy tomándome una cerveza. Y aparentemente es feliz. Pero ¿sabes qué? Es mentira del diablo. Ya después de unos 7, 8 meses ya deja de publicar. Pues sí, ya le está empezando a ir mal. Pero les comentaba que se vuelve otra vez a la vida antigua. Si habías dejado el alcohol, nuevamente empiezas a consumir alcohol. Si habías dejado las drogas, te vas con más ganas. Miren, muchas veces, y esto es común, ustedes lo pueden ver, los que nacen en casa, en una familia cristiana, cuando tienen 14, 15 años, se van, pero hagan de cuenta como si los hubieran tenido amarrados. Se van al pecado con todo, se le dejan ir al pecado y ay, como si... No, se usa una frase, ¿no? Están muertos de hambre, ¿verdad? Porque llegan y... en la comida, pero ellos al pecado. Sucedió eso con el joven, con el hijo pródigo. Se fue a darle con todo, a malgastarlo. En el versículo 14 dice: y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltar. Empezó a adoptar el lenguaje que nunca había dicho en su vida este joven. La forma de vestir, las modas. No, mi papá nunca me dejó ponerme esto, pues ahora me pongo 2. Mi papá nunca me dejó esto, pues ahora. Y pensando que eso lo iba a satisfacer o llenar, pero comenzó a faltarle. Y esto es lo que les comentaba. No, este joven no cosechó inmediatamente. O sea que si Fernanda se va al mundo, no quiere decir que dentro de 15 años ya Fernanda ya es la gran pecadora. No. Les decía, lleva todavía un poquito de temor de Dios, un poquito de la palabra, y de repente dice: ay, pues me hago un novio del mundo. Ay, no, pero empieza ahí a coquetear. O sea, dura un tiempo, pero después se cosecha y va mal. ¿Cuántos años vivieron los hijos de Noemí? 10 años. Y después de esto murieron. ¿Cuánto tiempo vivió Lot hasta que salió de Sodoma y Gomorra? Pues pasaron muchos años también. Pero ya estaba viviendo en aquel lugar. Vean el versículo 15, Lucas 15:15. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Pues esto de apacentar cerdos era totalmente antijudío. Era un trabajo indeseable para todo judío. Pero pues ya no le quedaba más que hacer este joven. No estaba en una posición de reclamar. Dice: y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba, ni la comida de los animales inmundos para el pueblo de Israel. Y estaba empezando a morder el polvo. Y eso es lo que sucede, pero no sucede pronto, tarda. Ese es el engaño de Satanás. Miren, cuando Adán y Eva pecan, no cosecharon todo inmediatamente. ¿O sí? Cosecharon algo, pero no todo.
¿Cuánto tiempo vivió Adán y Eva después de que pecaron? Pues muchos años, ¿no? Cientos de años. Ahí se los dejo de tarea. Muchos años vivieron. Pero tarde o temprano, ¿qué pasó? Murieron. Y eso es lo que sucede. Cuando nosotros pecamos y nos vamos al mundo, no se cosecha rápido. Pero tarde o temprano cosechamos lo que sembramos. Vean el versículo 17. Volviendo en sí, qué bueno, ¿verdad? Estaba leyendo en estos días el testimonio de una persona que se fue al mundo y que ahora regresó. Dije, ay, qué bueno, pero ¿cuántos regresan? Dice aquí, y volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre, estoy muriendo de hambre. Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. La buena noticia es que si tú estás escuchando esto, todavía estás a tiempo de volver. Si tú eres un cristiano, que fuiste un buen cristiano, ya te bautizaste, serviste, participabas activamente en la iglesia, pero ahorita ya estás alejado y más frío que el hielo, pero estás escuchando esto. La buena noticia es que puedes volver. Noemí volvió, pero con las manos vacías, ¿verdad que sí? Sin esposo, sin hijos. Lot salió de Sodoma y de Gomorra, pero sin esposa. Su esposa se había convertido en una estatua de sal. Salió cuando se separó de Abraham, ya no cabían de tantos animales que tenían. ¿Y ahora con cuánto salió? Con ninguno, perdió todo. Este joven que se había ido, salió, regresó sin nada, pero regresó. Pero ¿cuántos regresan? Ya no sabemos si alguien se aleja, no sabemos si regrese o no. Es muy fácil irse al mundo, pero no es tan fácil regresar. Este joven volvió en sí, pero no todos vuelven en sí. Les estaba comentando ahorita que una persona estaba leyendo ahí en su muro en Facebook el hecho de que acaba de regresar. Tiene poquito, tiene como un mes que regresó del mundo. Ya casado, con hijos, maldijo. Cuenta todo su testimonio ahí. Dice que cuando estaba en el mundo, que le llamaba la atención la sangre, o sea, quería matar él a alguien, ¿verdad? Sentía un vacío, un hueco muy grande allí en su corazón, pero regresó. Y pues me da gusto que haya regresado. ¿A poco no les da gusto cuando alguien regresa? Pero muchos no regresan. Ahorita mismo hay muchos que yo conozco y que están perdidos en el mundo. Pero Dios no quiere que tú te vayas al mundo y que tú pierdas tu identidad. No, pero nosotros no debemos de descuidarnos nada. Tenemos que pelear la buena batalla de la fe. Este joven regresa y en el versículo 19 dice, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como a uno de tus jornaleros. Levantándose vino a su padre y cuando aún estaba lejos lo vio su padre y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. ¿Tuvo alguna razón justificable este muchacho de dejar su casa? Ninguna. Estaba en el lugar correcto. ¿Hay alguna razón justificable para que tú te vayas al mundo? Ninguna. No hay una razón, aunque digas, ay, pues me sacaron la lengua, ay, ahí en casa de oración son esto, en casa de oración son... Bueno, pero Dios, ¿qué reclamo puedes tener en contra de Dios? Ahora, sí hay gente que yo he escuchado que le reclama cosas a Dios, pero ese es otro tema, podemos platicarlo. Pero en realidad no hay nada que sea válido para que tú te vayas al mundo. Y si te vas...
vas a sufrir pérdidas. Tu propósito en la vida no se va a cumplir. La buena noticia, como les decía, es que estamos a tiempo de no bajar la guardia y de estar en los caminos de Dios. Dice el versículo 22, pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle. ¿Cómo venía vestido este muchacho? Mal. O sea, tú ves una persona de la calle y a lo mejor así, sin zapatos, sin ropa, maloliendo. Todo esto nos habla del pecado, cómo estaba su vida de pecado. Y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies. Le estaba dando identidad nuevamente, la identidad de hijo de Dios, que él tiró a la basura. Y traed el becerro gordo y matadlo y comamos y hagamos fiestas. Porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Aquí tenemos, y con esto quiero concluir y terminar. Aquí tenemos una advertencia. No todos vuelven del mal camino. Hace un tiempo estábamos nosotros de misioneros en un pueblo acá en la costa y una persona me dijo, estábamos ahí cenando con mi esposa, me dijo, hermano, me dice, ya me voy a hacer cristiano, dice, y voy a ser más cristiano que mis hermanos. No, y va a ver, y que sabe, era bien hablador el muchacho. Va a ver, me voy a hacer más cristiano que mis hermanos. Y no, hermano, yo cuando me vuelva cristiano, yo voy a predicar, y yo voy a hacer esto, voy a hacer aquello. A los 2 meses le metieron una bala en la cabeza. Una bala, lo cazaron. Era de esas balotas grandes que te destrozan el cerebro. La gente piensa que se puede ir y puede venir cuando quiera. Dice, ay, pues ya, al cabo ya me la sé, me arrepiento antes de morir. Y como dicen aquí en Jalisco, ¿ella edad? No sabes cómo te va a llegar. Este muchacho, miren, 2 meses antes me había dicho eso, que ya estaba a punto de regresar. Este joven, en su misericordia el Señor regresó, pero ¿cuántos no regresan? Entonces, hay gente que se va y se pierde, ya nunca regresó. Y hoy quisiera que oráramos al Señor para que primeramente a nosotros nos ayude a permanecer firmes en la fe, que nosotros no nos vayamos al mundo. Y en segundo lugar, oráramos por aquellos que ya se han ido, que ya no están entre nosotros, que uno los ve ahí, son nuestros amigos en el Facebook, pero pues ya los ves en un concierto aquí, en un concierto allá, ya los ves haciendo lo que todo el mundo hace. Entonces vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que tenga misericordia de nosotros y de ellos. Póngase de pie, vamos a orar y que en esta hora, que en este momento Dios pueda poner en tu corazón aquellas personas que ya no están. Si tú estás aquí, pues eres bendecido, porque estás en el lugar en el que debes de estar. ¿Oramos?